Mi novia dijo, un verdadero hombre renunciaría a sus sueños para cumplir los de su novia. Quería que vendiera todo mi patrimonio para financiar su estúpido sueño. Conocí a Victoria cuando ambos estudiábamos medicina. Éramos compañeros de carrera y, al principio, nuestra relación era completamente académica. Nos conocimos durante los primeros semestres y comenzamos a coincidir cada vez más porque teníamos varios amigos en común. Victoria siempre fue una persona muy determinada. Durante los primeros años de la carrera hablaba constantemente de lo que quería hacer después de graduarse. Mientras otros compañeros todavía no sabían si querían especializarse o incluso si continuarían en la medicina, ella tenía muy claro su objetivo. Quería convertirse en una gran cirujana estética. No era algo que hubiera decidido recientemente. Desde que la conocí, hablaba de ello. Le fascinaba la cirugía plástica y estética. Podía pasar horas viendo procedimientos, leyendo artículos y hablando sobre las diferentes técnicas quirúrgicas. También tenía muy claro que quería construir una carrera que le permitiera tener independencia económica. Recuerdo que en alguna ocasión me dijo algo que entonces me pareció completamente razonable. Quiero hacer algo que me guste y que también me permita vivir muy bien. No quiero pasar toda mi vida preocupándome por el dinero. Yo estaba de acuerdo con ella. También tenía mis propias metas dentro de la medicina. Siempre me interesó la medicina interna porque me gustaba la parte de analizar a un paciente de manera integral. Me interesaba entender cómo se relacionaban las diferentes enfermedades y encontrar soluciones a problemas complejos. Con el tiempo comenzamos a hablar de nuestro futuro juntos. En realidad, fue Victoria quien propuso la idea por primera vez. Ella quería que algún día tuviéramos nuestro propio consultorio. La idea era bastante sencilla. Ella sería la cirujana estética y yo sería el médico internista encargado de realizar las valoraciones generales y el seguimiento médico de las pacientes. No queríamos que fuera simplemente un negocio en el que cada uno trabajara por su lado. Queríamos construir algo juntos. Ella se encargaría de los procedimientos y de la parte quirúrgica. Yo llevaría el seguimiento de las pacientes, las evaluaciones preoperatorias y cualquier situación médica que requiriera atención durante el proceso. Incluso llegamos a imaginar cómo sería el lugar. Hablábamos de tener una clínica pequeña al principio y hacerla crecer con los años. Queríamos que fuera un lugar moderno, profesional y que transmitiera confianza. No teníamos grandes lujos en mente. Queríamos trabajar juntos. Ese era nuestro plan desde el principio. Y durante mucho tiempo pensé que ambos estábamos avanzando hacia ese mismo objetivo. Terminamos la carrera después de muchos años de esfuerzo. Como cualquiera que haya estudiado medicina puede imaginar, no fue una etapa sencilla. Hubo guardias, noches sin dormir, exámenes, prácticas y momentos en los que ambos estuvimos completamente agotados. Pero lo conseguimos. Después de graduarnos, ambos comenzamos a trabajar. Durante los primeros 2 años después de terminar la carrera tuvimos bastante éxito económicamente. No éramos millonarios, pero habíamos sido responsables con nuestro dinero. Vivíamos de una manera relativamente sencilla. No teníamos hijos, no teníamos deudas importantes y ambos trabajábamos. Además, desde que comenzamos a generar nuestros primeros ingresos como médicos decidimos ahorrar una parte importante. Victoria era especialmente cuidadosa con el dinero. Por eso logramos reunir una cantidad considerable de ahorros. Nuestro objetivo era utilizar ese dinero algún día para comenzar nuestro proyecto. No necesariamente queríamos hacerlo inmediatamente. Sabíamos que una clínica requería mucho capital y que primero debíamos prepararnos profesionalmente. Yo comencé mi especialidad en medicina interna. Victoria también comenzó su especialidad relacionada con cirugía estética. Para nosotros aquello representaba el inicio de la siguiente etapa. Por fin estábamos haciendo exactamente lo que habíamos planeado durante años. Durante aproximadamente el primer año todo continuó de la misma manera. Ambos estábamos ocupados y nuestras vidas giraban principalmente alrededor del trabajo y la especialidad. Sin embargo, hubo algo que comenzó a cambiar. Victoria empezó a sentirse cansada de la vida que llevaba. Al principio pensé que era normal.
Las especialidades médicas son exigentes y sabía que estaba bajo mucha presión. Ella comenzó a hablar de que necesitaba alejarse un poco de todo. Decía que estaba cansada de vivir pensando únicamente en hospitales, pacientes, cirugías y responsabilidades. Yo intentaba entenderla. Nunca quise presionarla para que siguiera un camino que la hiciera infeliz. En una ocasión me dijo que necesitaba viajar. Quería irse unos días con algunas de sus amigas. Me explicó que necesitaba despejar su mente y pasar tiempo lejos de la rutina. No tuve ningún problema con eso. De hecho, la animé a hacerlo. Victoria se fue durante aproximadamente 2 semanas. Era un viaje que, según me explicó, tenía como objetivo reencontrarse consigo misma. Al principio me pareció una expresión un poco extraña, pero no le di demasiada importancia. Pensé que simplemente necesitaba descansar. Durante esos días hablamos poco. Ella me enviaba algunas fotografías del viaje y me contaba que estaba disfrutando mucho la experiencia. Me decía que estaba conociendo lugares nuevos, conviviendo con sus amigas y reflexionando sobre su vida. Yo estaba contento por ella. Cuando regresó, sin embargo, noté que algo había cambiado. No podría explicar exactamente qué era. Victoria seguía siendo la misma persona físicamente, pero su manera de pensar parecía diferente. Comenzó a interesarse mucho por temas relacionados con la espiritualidad, la naturaleza y diferentes prácticas alternativas. Al principio tampoco tuve problemas con eso. Cada persona tiene derecho a tener sus propias creencias. Yo no soy una persona especialmente religiosa ni espiritual, pero siempre he respetado las creencias de los demás. El problema fue que Victoria comenzó a hablar de esos temas constantemente. Empezó a seguir a personas que se presentaban como guías espirituales y comenzó a asistir a reuniones y actividades relacionadas con el naturismo y diferentes prácticas de medicina alternativa. También comenzó a modificar algunos aspectos de su estilo de vida. Dejó de consumir ciertos alimentos, comenzó a practicar meditación durante varias horas y empezó a hablar de que la sociedad moderna estaba desconectada de la naturaleza. Al principio pensé que era una etapa. Todos podemos cambiar nuestros hábitos después de un viaje o una experiencia importante. Pero con el paso de los meses, aquello dejó de parecerme una simple etapa. Victoria comenzó a cuestionar prácticamente todo lo relacionado con nuestra vida. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté directamente si estaba bien. Me dijo que sí. Le pregunté si estaba segura de continuar con su especialidad. Ahí fue cuando noté que su expresión cambió. Me dijo que estaba cansada. Le pregunté de qué. Me respondió que de la medicina. Pensé que se refería a que estaba cansada temporalmente. Le expliqué que era normal sentirse agotada y que, si necesitaba descansar, podía tomarse algunos días. Pero ella me respondió que no se trataba de eso. Me dijo que estaba comenzando a darse cuenta de que había pasado toda su vida siguiendo un camino que otras personas habían elegido para ella. Le pregunté a qué se refería. Entonces me explicó que, durante años, había pensado que quería ser cirujana estética porque era lo que consideraba que debía hacer. Según ella, había confundido el éxito profesional con la felicidad. Yo estaba completamente confundido. Le recordé todas las conversaciones que habíamos tenido. Le recordé que ella había elegido esa especialidad. Que había hablado durante años de convertirse en cirujana estética. Que incluso había sido ella quien propuso que algún día tuviéramos nuestro propio consultorio. Victoria me dijo que eso era cierto, pero que las personas cambiaban. No quise discutir. Pensé que tal vez estaba atravesando una crisis personal y que necesitaba tiempo para pensar. Sin embargo, aproximadamente una semana después ocurrió algo que nunca imaginé. Yo estaba en casa cuando Victoria llegó. Entró mucho más tranquila de lo habitual. Dejó sus cosas y se sentó frente a mí. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Inmediatamente pensé que algo malo había ocurrido. Le pregunté qué pasaba. Victoria respiró profundamente. Después me dijo: he tomado una decisión. Le pregunté cuál. Entonces me dijo algo que, sinceramente, todavía no sé cómo procesar.
Había decidido abandonar su especialidad. Pero eso no era todo. También había decidido abandonar la medicina. Completamente. Le pregunté si hablaba en serio. Me respondió que nunca había estado tan segura de algo. Le pregunté qué pensaba hacer entonces. Victoria me miró y me dijo que había encontrado su verdadero propósito. Me explicó que durante su viaje había conocido a varias personas que la habían ayudado a comprender cuál era su verdadera misión en la vida. Según ella, la medicina convencional se había convertido en una forma de negocio que trataba a las personas como números. Ella ya no quería formar parte de eso. Quería ayudar a las personas de otra manera. Le pregunté qué significaba exactamente eso. Entonces me dijo que quería convertirse en una chamana naturista. Me quedé completamente en silencio. Pensé que estaba bromeando. Pero no. Victoria estaba hablando completamente en serio. Me explicó que quería dedicar su vida a guiar a las personas en un proceso de transformación espiritual. Quería ayudar a otros a encontrar el sendero de la verdad y reconectarse con la naturaleza. Me habló de retiros espirituales, ceremonias, plantas medicinales y diferentes prácticas que, según ella, podían ayudar a las personas a sanar emocionalmente. Yo la escuchaba sin saber qué responder. Finalmente le pregunté una sola cosa. ¿Y qué va a pasar con todo lo que construimos? Victoria me respondió que precisamente por eso necesitaba hablar conmigo. En ese momento todavía no entendía qué quería decir. Yo pensaba que estábamos hablando únicamente de su decisión de abandonar la medicina. No sabía que, para Victoria, aquella decisión era solamente el principio. Intenté mantener la calma. Le pregunté qué significaba exactamente convertirse en chamana y cuánto tiempo llevaba pensando en eso. Victoria comenzó a explicarme que no podía simplemente levantarse un día y decir que era una guía espiritual. Según ella, primero tenía que pasar por un proceso de iniciación. Me dijo que había estado investigando y que ya tenía prácticamente todo decidido. Para convertirse en una verdadera chamana naturista, tenía que viajar a la India. Según ella, había encontrado un lugar donde podía comenzar su preparación espiritual. El viaje duraría aproximadamente un mes. Durante ese tiempo tendría que alejarse completamente de su vida anterior. No podría utilizar teléfonos, computadoras ni ningún otro dispositivo electrónico. Tampoco podría tener contacto constante conmigo o con su familia. La idea era que estuviera completamente aislada de lo que ella llamaba la contaminación mental de la sociedad moderna. Yo estaba escuchando todo aquello sin saber qué decir. Entonces mencionó algo que hizo que me quedara todavía más confundido. Me dijo que durante ese mes solamente consumiría agua y alpiste. Pensé que había entendido mal. Le pregunté si se refería a algún tipo de dieta. Me respondió que no. Según ella, era parte del proceso de purificación. Me explicó que su cuerpo tenía que eliminar todas las sustancias y hábitos que había adquirido durante años de vivir bajo los estándares de la medicina moderna. Le pregunté qué tenía que ver eso con convertirse en cirujana o con la medicina. Me respondió que precisamente ese era el problema. Victoria estaba convencida de que la medicina convencional había llenado su cuerpo de falsedad. Me habló durante varios minutos sobre cómo los médicos eran entrenados para tratar síntomas y no para comprender el verdadero origen espiritual de las enfermedades. Yo no sabía de dónde había sacado todas esas ideas. La persona que estaba sentada frente a mí era la misma mujer con la que había estudiado medicina durante años. La misma que había pasado noches enteras estudiando anatomía. La misma que había realizado prácticas clínicas. La misma que había elegido voluntariamente una especialidad. Y ahora estaba diciéndome que necesitaba pasar un mes en la India alimentándose únicamente de agua y alpiste para sanar su vida de la falsedad. Yo intenté explicarle que aquello no tenía sentido. Le dije que no podía pasar un mes alimentándose de esa manera sin consecuencias. Victoria se molestó. Me respondió que justamente esa era la mentalidad que tenía que abandonar. Según ella, yo estaba demasiado influenciado por la medicina tradicional. Le dije que no entendía qué esperaba que hiciera. Entonces me dijo algo que, por un momento, me tranquilizó. Me explicó que yo no tenía que acompañarla.
podía quedarme. Según ella, su proceso era personal y no necesitaba que yo participara directamente. Yo le respondí inmediatamente. Jamás haría algo así. No estaba dispuesto a pasar un mes en un lugar desconocido alimentándome de agua y alpiste. Además, yo todavía estaba estudiando mi especialidad y tenía responsabilidades. Victoria asintió. Me dijo que lo entendía. Por un instante pensé que finalmente estábamos llegando a un punto en el que podíamos hablar tranquilamente. Pero entonces añadió algo más. El viaje y la iniciación costaban $20,000. Me quedé completamente callado. Pensé que había escuchado mal. Le pedí que repitiera la cantidad. Victoria volvió a decirlo. $20,000. Le pregunté qué incluía exactamente. Me explicó que el dinero cubría el viaje, la estancia, las ceremonias, los materiales y el proceso de iniciación. También incluía, según ella, el pago a las personas que serían sus guías espirituales. Yo sabía perfectamente cuánto dinero teníamos ahorrado. Durante años habíamos guardado dinero con un objetivo específico. Nuestro futuro consultorio. Los ahorros estaban destinados a comprar equipo, rentar un espacio y comenzar nuestro proyecto juntos. Ese dinero no estaba guardado para unas vacaciones. No era dinero que nos sobrara. Era la base del proyecto que ambos habíamos construido durante años. Por eso mi respuesta fue inmediata. Le dije que no. No iba a darle $20,000 para financiar aquello. Victoria se quedó mirándome. Me preguntó por qué. Le respondí que porque no estaba de acuerdo. No tenía nada que ver con que quisiera controlar su vida. Si ella quería abandonar la medicina, era una decisión que podía tomar. Si quería viajar, también podía hacerlo. Pero yo no iba a entregar todos nuestros ahorros para financiar una decisión con la que no estaba de acuerdo. Además, le dije que había una diferencia entre apoyarla emocionalmente y pagar por algo que consideraba completamente irracional. Victoria comenzó a molestarse. Me dijo que yo no estaba entendiendo la importancia de lo que quería hacer. Le respondí que sí entendía que para ella era importante, pero que eso no significaba que yo tuviera que estar de acuerdo. Entonces cambió completamente su discurso. Me dijo que debía ayudarla. Según ella, ese viaje no era simplemente un gasto. Era una inversión espiritual. Me explicó que, si ella completaba la iniciación, ambos tendríamos una vida completamente diferente. Le pregunté cómo podía afectar mi vida si yo no iba. Victoria me respondió que no entendía nada. Según ella, nuestras almas estaban conectadas. Si ella avanzaba espiritualmente, yo también recibiría los beneficios. Después comenzó a hablarme del más allá. Me dijo que existía un lugar al que llegaríamos después de morir. Un lugar donde, según sus palabras, viviríamos rodeados de comodidades y riquezas. Me dijo que si yo financiaba su viaje estaría contribuyendo a que ambos pudiéramos ganarnos un lugar allí. En ese momento no pude contenerme. Le dije que estaba loca. Sé que fue una forma muy dura de responderle. Pero en ese momento estaba completamente desesperado. Habíamos pasado años construyendo nuestras vidas juntos y, de repente, estaba frente a mí una persona que parecía creer que podía vender nuestro futuro a cambio de una promesa sobre una vida después de la muerte. Victoria se quedó en silencio. Después comenzó a llorar. Me dijo que estaba muy triste. Que nunca había imaginado que la persona que amaba sería precisamente quien intentaría impedir que cumpliera su propósito. Le dije que yo no estaba impidiendo nada. Ella podía irse. Lo único que estaba diciendo era que no iba a pagar $20,000 por ello. Pero Victoria ya no parecía escucharme. Comenzó a hablar de la Madre Tierra. Me dijo que yo tenía que aprender a respetar las señales que ella nos enviaba. También comenzó a mencionar hechizos. Hasta ese momento nunca había escuchado a Victoria hablar seriamente sobre ese tipo de cosas. Me explicó que algunos de los objetos que teníamos en casa estaban acumulando energía negativa. Según ella, nuestros aparatos electrónicos eran parte del problema. La televisión. La computadora. El refrigerador. El horno de microondas.
Incluso nuestros teléfonos. Todo estaba contaminado por las energías de la sociedad moderna. Yo pensé que simplemente estaba hablando por hablar. Hasta que Victoria se levantó. Me preguntó si podía imaginar lo que sucedería si eliminábamos todos esos objetos de nuestra vida. Le dije que no. Entonces me explicó que debíamos realizar un ritual. Tenía que ser una especie de ceremonia de limpieza espiritual. Según ella, debíamos deshacernos de nuestros aparatos electrónicos y quemar algunos de ellos. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba hablando en serio. Me dijo que sí. Le expliqué que no iba a permitir que quemara nuestros electrodomésticos. Victoria comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Yo intentaba mantener la calma. Le dije que quizá necesitaba detenerse y pensar las cosas. Fue entonces cuando explotó. Me señaló y comenzó a gritarme. Me llamó poco hombre. Me dijo que estaba demostrando que no era capaz de hacer ningún sacrificio por la persona que amaba. Yo le respondí que había pasado años sacrificándome. Había estudiado durante años. Había trabajado mientras estudiaba. Había ahorrado dinero. Había renunciado a muchas cosas para construir el futuro que habíamos planeado juntos. Pero ella parecía considerar que nada de eso importaba. Según Victoria, todo lo que había hecho hasta ese momento era simplemente cumplir con mis obligaciones. Entonces me dijo algo que se me quedó grabado. Un verdadero hombre renunciaría a sus sueños por cumplir los de su novia. La miré fijamente. No sabía si estaba hablando en serio. Le pregunté si realmente esperaba que yo renunciara a mi especialidad y entregara todos mis ahorros para que ella pudiera abandonar la medicina y convertirse en chamana. Victoria me respondió que sí. Para ella, eso era lo que significaba amar a alguien. Le dije que entonces no entendía qué significaba el amor. Ella volvió a llorar. Me dijo que yo era egoísta. Que solamente pensaba en mi futuro. Que no me importaba verla feliz. Yo le respondí que quería que fuera feliz, pero que no podía construir mi vida alrededor de cada decisión que ella tomara. Le recordé nuestro antiguo plan. El consultorio. Nuestra carrera. Los años que habíamos pasado estudiando. Los ahorros. Todo. Victoria se quedó callada durante unos segundos. Después me dijo algo que me dejó completamente desconcertado. Me dijo que ese plan había muerto. Según ella, ese era el sueño de dos personas que ya no existían. Yo no sabía qué hacer. La discusión terminó esa noche sin que llegáramos a ningún acuerdo. Victoria se encerró en otra habitación. Yo me quedé sentado en la sala, mirando todo lo que habíamos construido. Por primera vez en muchos años, me pregunté si realmente conocía a la mujer con la que había decidido compartir mi vida. Hasta ese momento, yo había pensado que nuestro problema era que ella estaba atravesando una crisis personal. Pero después de esa conversación empecé a entender que el problema era mucho más profundo. Victoria ya no quería la vida que habíamos planeado. Y, por alguna razón, parecía esperar que yo destruyera mi propia vida para acompañarla en la nueva que ella había elegido. Después de aquella discusión pasaron 2 días sin que Victoria y yo habláramos realmente. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero era como si estuviéramos separados por una pared invisible. Yo me concentré en mi especialidad. Intentaba convencerme de que todo aquello había sido una discusión absurda y que, con un poco de tiempo, las cosas volverían a la normalidad. Tal vez Victoria terminaría entendiendo que no podía obligarme a financiar sus decisiones. Tal vez yo terminaría aceptando que ella había cambiado y que, aunque me doliera, tendría que respetar su nueva forma de pensar. No sabía qué iba a ocurrir. Pero estaba convencido de que, al menos, aquella discusión había terminado. La tarde del tercer día regresé a casa después de estudiar. Había tenido una jornada agotadora y lo único que quería era llegar, bañarme y dormir. Cuando entré, noté que todo estaba demasiado tranquilo. Dejé mis cosas y caminé hacia la habitación. Al abrir la puerta me encontré con Victoria acostada sobre la cama. Estaba usando ropa de dormir y parecía estar esperándome. Me sorprendió.
Después de 2 días prácticamente sin hablar, no esperaba encontrarla de esa manera. Victoria me miró y sonrió. Me dijo que no le gustaba que estuviéramos enojados. Yo permanecí de pie junto a la puerta. No sabía cómo reaccionar. Entonces me dijo que había estado pensando durante esos 2 días. Me explicó que había reflexionado mucho sobre nuestra discusión y que finalmente había llegado a una conclusión. Yo le pregunté cuál. Victoria me respondió que había decidido continuar con su especialidad. No solo eso. Me dijo que había comprendido que realmente no quería abandonar la medicina. Según ella, se había dejado llevar por una etapa de confusión y por las ideas que había conocido durante su viaje. Me dijo que no quería convertirse en chamana. No quería ir a la India. No quería abandonar la medicina. No quería hacer ningún ritual. Y tampoco quería que vendiéramos nuestros bienes. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo ocurrido, aquellas palabras fueron un alivio enorme. Sentí que finalmente estaba recuperando a la mujer que conocía. La mujer con la que había estudiado. La mujer que había compartido mis sueños. La mujer con la que había planeado construir un consultorio. Me acerqué a ella. Victoria me abrazó y comenzó a besarme. Yo correspondí. Por primera vez en varios días sentí que las cosas podían arreglarse. Tal vez todo había sido una crisis. Tal vez simplemente había perdido el rumbo durante un tiempo. Pensé que aquella noche podríamos hablar tranquilamente y comenzar a reconstruir nuestra relación. Pero entonces Victoria me dijo que quería hacer algo diferente. Me dijo que quería que jugáramos. No entendí exactamente a qué se refería. Ella me explicó que quería hacer algo para recuperar la confianza entre nosotros. Acepté. Fue entonces cuando sacó unas esposas. Inmediatamente me sentí incómodo. Le dije que no me parecía buena idea. Victoria insistió. Me dijo que solamente sería un juego. No quería discutir nuevamente con ella, así que acepté. Pensé que sería algo breve y que no pasaría nada. Pero en cuanto me colocó las esposas, su comportamiento cambió. La mujer que había estado hablando conmigo unos minutos antes desapareció. Victoria comenzó a comportarse de una manera completamente diferente. Al principio pensé que estaba actuando. Hasta que tomó un látigo. Le pregunté qué estaba haciendo. Victoria me miró fijamente. Entonces dijo: vas a hacer lo que yo diga porque soy tu dueña y me vas a apoyar en mi transformación. Pensé que se trataba de alguna especie de broma extraña. Le pedí que se detuviera. Pero no lo hizo. Comenzó a golpearme. Intenté explicarle que aquello no era divertido y que quería que me quitara las esposas. Victoria continuó. Yo comencé a desesperarme. Le pregunté por qué estaba haciendo eso. Ella empezó a repetir que necesitaba apoyarla. Que yo tenía que demostrarle que realmente la amaba. Entonces tomó una cubeta que estaba cerca de la cama y me lanzó encima un líquido cuyo olor era insoportable. No sabía qué era. El olor era tan fuerte que comencé a toser. Victoria empezó a colocar veladoras alrededor de la habitación. En ese momento comprendí que aquello no era ningún juego. Estaba aterrorizado. Le pedí que se detuviera. Le dije que necesitaba salir. Victoria comenzó a prepararse para lo que parecía ser algún tipo de ritual. Se quitó la ropa que llevaba puesta y se colocó una especie de túnica decorada con plumas. Yo estaba completamente confundido. No sabía qué estaba pasando. Intenté levantarme, pero las esposas me lo impedían. Comencé a gritar. Pedí ayuda. Victoria siguió golpeándome. Entonces comenzó a repetir una frase. Decía que necesitaba completar el hechizo. Según ella, eran necesarios 10.000 latigazos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Grité con todas mis fuerzas. Le pedí que llamara a alguien. Le dije que estaba enferma. Le dije que necesitaba ayuda. Pero Victoria parecía estar completamente fuera de la realidad. Continuó repitiendo que tenía que completar el ritual. Yo seguía gritando. No sé cuánto tiempo pasó.
Todo ocurrió muy rápido y, al mismo tiempo, parecía interminable. Lo único que recuerdo con claridad es que, en algún momento, escuché golpes en la puerta. Victoria se detuvo. Escuché voces. Alguien estaba preguntando si todo estaba bien. No respondí. Seguí gritando. Entonces escuché que golpeaban la puerta con más fuerza. Era la policía. Algún vecino había escuchado mis gritos y había llamado a las autoridades. Victoria comenzó a ponerse nerviosa. Yo intenté explicar que necesitaba ayuda. Los agentes finalmente lograron entrar. Lo que ocurrió después fue confuso. Recuerdo que me liberaron de las esposas. Uno de los agentes llamó a una ambulancia. Victoria fue detenida. Yo estaba completamente agotado y tenía varias lesiones, así que los paramédicos me trasladaron para recibir atención médica. Durante las horas siguientes tuve que responder muchas preguntas. La policía quería saber qué había ocurrido. Yo les expliqué todo. Les conté sobre los cambios que había experimentado Victoria después de aquel viaje. Les conté sobre su decisión de abandonar la medicina. Sobre el viaje a la India. Sobre los $20,000. Sobre sus ideas relacionadas con la Madre Tierra. Sobre los rituales. Y finalmente sobre lo que había ocurrido esa noche. Al principio pensé que aquello era simplemente una crisis psicológica. Pero posteriormente las autoridades realizaron diferentes pruebas. Durante la investigación también encontraron sustancias relacionadas con las prácticas que Victoria había comenzado a realizar. En los análisis toxicológicos aparecieron varias sustancias, entre ellas marihuana y ayahuasca. Eso explicaba algunas de las cosas que había estado diciendo durante las últimas semanas, aunque no justificaba absolutamente nada de lo que había hecho. Victoria permaneció detenida. Yo regresé a casa después de recibir atención médica. Durante varios días no pude dormir correctamente. No dejaba de pensar en todo lo ocurrido. La mujer con la que había compartido tantos años había terminado atacándome mientras intentaba realizar un ritual. Todavía me cuesta procesarlo. Lo más extraño es que, antes de aquella noche, yo estaba convencido de que el principal problema entre nosotros era que ella quería abandonar la medicina. Ahora entiendo que el problema era mucho más grave. Victoria había comenzado a vivir en una realidad completamente diferente. Tiempo después llegó el juicio. Yo tuve que declarar. Victoria también estuvo presente. Durante la audiencia continuó comportándose de una manera que me resultaba difícil de comprender. En algunos momentos gritaba que todos éramos siervos del mal. Decía que los médicos formábamos parte de una organización que intentaba controlar a la humanidad. También afirmaba que podía sentir dolor cuando había aparatos eléctricos cerca de ella. En una ocasión tuvieron que retirar algunos dispositivos de la sala porque Victoria comenzó a alterarse. El juez finalmente determinó que debía permanecer bajo custodia y recibir atención especializada. No voy a entrar en detalles sobre el proceso legal porque todavía sigue siendo un asunto complicado. Lo que sí puedo decir es que Victoria terminó encerrada. Nuestra relación terminó ese día. También terminó nuestro proyecto. El dinero que habíamos ahorrado durante años permaneció intacto. Nunca financié aquel viaje. Nunca vendí nuestro patrimonio. Y jamás realizamos aquel supuesto ritual de quemar nuestros electrodomésticos. Mi especialidad continuó. No fue fácil. Durante un tiempo tuve que recibir apoyo psicológico para procesar todo lo ocurrido. También tuve que aprender algo que nunca pensé que necesitaría aprender. Que amar a una persona no significa aceptar todas sus decisiones. Y que apoyar a alguien no significa destruir tu propia vida para demostrarle que lo amas. Durante años pensé que Victoria era la persona con la que construiría mi futuro. Habíamos comenzado juntos en la universidad. Habíamos estudiado las mismas materias. Habíamos trabajado. Habíamos ahorrado. Habíamos planeado una clínica. Y durante mucho tiempo pensé que nuestro camino estaba completamente definido. Pero las personas cambian. Algunas cambian de una manera que puedes comprender. Otras toman caminos que no puedes seguir.
Y hay ocasiones en las que el cambio de una persona termina convirtiéndola en alguien completamente diferente. Victoria eligió un camino. Yo elegí otro. Pero lo que nunca voy a aceptar es que alguien me diga que para demostrar que soy un verdadero hombre tengo que renunciar a mis sueños. Mis sueños no son menos importantes porque alguien que amo tenga otros. El amor debería permitir que dos personas crezcan juntas. No debería exigir que una de ellas desaparezca para que la otra pueda cumplir sus objetivos. Y, sinceramente, después de todo lo que ocurrió, creo que tuve suerte. No por haber terminado una relación, sino por haber descubierto a tiempo que la persona con la que estaba construyendo mi futuro ya no quería construir el mismo futuro que yo. Hoy sigo estudiando. Todavía quiero abrir mi propio consultorio algún día. Tal vez ya no sea con Victoria. Tal vez el proyecto que imaginamos durante tantos años nunca llegue a existir exactamente como lo planeamos. Pero al menos sigo teniendo la oportunidad de construir algo propio. Y eso es algo que nunca volveré a entregar por presión de otra persona. Porque, después de todo lo que ocurrió, aprendí que renunciar a tus sueños por alguien no necesariamente demuestra cuánto amas a esa persona. A veces simplemente demuestra cuánto estás dispuesto a perderte a ti mismo.